puntualidad, por su interés. Y bueno, para iniciar, escucharemos unas palabras de nuestro director de Conservación e Investigación, Salvador Guillet. Muchísimas gracias, Salvador. No, muchas gracias a ti, Ana, y pues buenos días a todos y bienvenidos a esta primera jornada de divulgación histórica y de conservación. Me da mucho gusto que se pueda concretar estos espacios desde la Coordinación Nacional de Conservación, en específico esto como una iniciativa del área de conservación del patrimonio histórico, y porque se plantea en esencia como un espacio que excede a la conservación misma. En este sentido, a partir de los temas que vayan ahí integrando las diferentes jornadas, lo que se busca es que la historia, la conservación, dos disciplinas estrechamente vinculadas, esto se constituya como un elemento más que ayude dentro de muchos otros a un diálogo entre especialistas, a la comprensión del enorme trabajo que se realiza desde cada una de estas disciplinas, y que reconocemos que este es un elemento fundamental en la construcción, evidentemente, de conocimiento, pero también de su transmisión. Y también nos invita a que podamos hacer una reflexión profunda, que nos podamos centrar y retomar estas temáticas que se van a ir abordando y vincular este pasado con un presente en el cual nos encontramos, en el cual estamos inmersos, y por supuesto también el patrimonio cultural que da cuenta de ello. En este sentido, la propuesta de estas jornadas es, en el marco de fechas conmemorativas, poder recuperar personajes, hechos, acontecimientos, símbolos importantes y fundamentales para la historia de México y de su construcción como una nación. Y yo lo que quiero también decir es que esta iniciativa fue previa a que en días recientes está muy tocado en medios el tema de las fechas conmemorativas y su vínculo con la viabilidad o con la factibilidad, con lo factible que es mover las fechas de asueto. Sin embargo, esto, insisto, más allá de esta discusión que todos ustedes seguramente han visto en días recientes por la iniciativa que se está proponiendo, desde la Coordinación Nacional lo que queremos sí es generar este vínculo y generar estos espacios de diálogo entre el área de conservación y, en este caso, la historia. Y a propósito de estas fechas, pues poder abrir estos espacios en donde podamos generar este vínculo y también ayudar a la comprensión de los momentos en que vivimos. Yo no quiero extenderme más, solamente quiero decir que esta jornada, esta primera jornada, arranca a propósito de febrero, con la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917 y a propósito del año 2020, el 70º aniversario luctuoso del general Venustiano Carranza. Yo espero que esta jornada sea provechosa. Nuevamente quiero agradecer su presencia y agradecer al doctor Edwin Alberto Álvarez Sánchez, investigador del Museo Casa Carranza, y a Teresita Díaz Villanueva, titular del Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Documental, por haber aceptado esta invitación a formar parte de esta primera jornada, y también agradecerles por compartir su trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, por estas palabras. Y bueno, pues inaugurada esta primera jornada, me permitiré presentar al doctor Edwin Alberto Álvarez Sánchez, quien es doctor y maestro en Historia de México por el Colmex y es licenciado en Historia por la UNAM. Ha laborado en la Universidad Autónoma de México en su campus Coajimalpa, en la Galería Histórica del extinto Estado Mayor Presidencial, y actualmente es nuestro colega y trabaja en el Museo Casa de Carranza, donde ha sido curador de 8 exposiciones temporales. Es coautor del libro Museo Casa de Carranza, Historia y Legado, también de un artículo sobre el ejército porfirista publicado en el Boletín del Archivo General de la Nación, y en otro artículo que habla sobre el general José Augusto Álvarez en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Está por publicar un artículo sobre el general Ignacio Zaragoza y un libro sobre la muerte de Venustiano Carranza, ambos en coautoría. Pues de estas exposiciones temporales, los títulos son Celaya, el triunfo del constitucionalismo, Viva Carranza, a 95 años de la muerte de Venustiano Carranza, a los artífices del orden constitucional, el Congreso Constituyente de 1916 y 1917,
las constituciones, evolución del Estado mexicano, a 100 años de los debates del constituyente de 1916-1917, Juan Barragán, un constitucionalista digno de ser recordado, artículos polémicos de la Constitución y 100 años de la doctrina Carranza, un hito de la política exterior mexicana. Hoy pues nos acompaña y nos sentimos muy orgullosos de su presencia con la plática Venustiano Carranza y la Constitución de 1917 en el marco de su 100º aniversario luctuoso. Gracias, doctor, en adelante. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Es muy pertinente hablar de Venustiano Carranza a 100 años de su muerte, porque es un personaje poco carismático que recibe poca atención por dos razones. Una es la poca simpatía, que sobre todo es generada por haber sido responsable de la muerte de Emiliano Zapata y también por haber sido enemigo de él y de Francisco Villa, que son dos personajes que han sido exaltados no solo por la historiografía tradicional, sino también por el cine y por la cultura popular. El otro motivo por el cual Carranza no recibe mucha atención es porque justamente murió asesinado por oponerse a que Álvaro Obregón subiera al poder. Una vez en el poder, Obregón tenía que justificar su presencia allí y tenía que dejar una historia oficial en la cual Carranza resultara ser una especie de villano, del cual la revolución se libró, y que por tanto su asesinato no fue un crimen, sino que fue parte de esta lucha, y entonces el grupo sonorense tenía cierta legitimidad al estar en el poder. Y como claro, este grupo sonorense se perpetuó, y aunque Obregón fue asesinado, Calles perfeccionó el sistema con un partido único que fue evolucionando, pues los siguientes gobiernos se ocuparon de reproducir esta historia, esta versión tradicional, oficial, y por tanto Carranza nunca ha recibido demasiada atención. Las excepciones fueron en 1959, Adolfo Ruiz Cortines sí trató de darle cierta honra a Carranza. Él fue el que puso la estatua monumental ahí en el puerto de Veracruz. También fue el que puso un muro conmemorativo en el Museo Casa de Carranza. Asimismo, Adolfo López Mateos, que fue el que inauguró el Museo Casa de Carranza, y Luis Echeverría, que declaró un año de Carranza durante su sexenio. Son los momentos en los que se ha querido llamar más la atención sobre el personaje. Pero pues pensemos simplemente en lo que ocurrió en 2017, ¿no? Eran los 100 años de la Constitución y pues nadie se ocupó del Museo Casa de Carranza. Durante el tiempo que el PRI gobernaba, siempre los presidentes acudían una vez en su sexenio a los lugares centrales de la historia oficial. Por ejemplo, un día de su sexenio, un 16 de septiembre, o 15 mejor dicho, acudían a Dolores, no a Palacio Nacional, sino a Dolores, a dar el grito. Asimismo, un 5 de febrero de su sexenio, iban al Museo Casa de Carranza a depositar una ofrenda floral en el busto del personaje. Esto se perdió después de que Zedillo salió del poder. Él fue el último presidente que hizo esto. Todos los demás ya no se han ocupado de este personaje. Y ahora pues surge la oportunidad de recordarlo en el centenario de su muerte. Veremos qué tanto se ocupan las instituciones gubernamentales de difundir este hecho, ¿no? Por ejemplo, el año pasado fue el año de Zapata, justo por el centenario de su muerte. Este no fue el año de Carranza, ya no habrá otra oportunidad de que lo haya, pero de todos modos se puede hablar del personaje. Entonces vamos a ver qué sucede. Pero ¿por qué es importante Venustiano Carranza? La gente lo conceptúa como un caudillo más de la revolución, como Madero, los ya mencionados Villa y Zapata, Obregón, pero en realidad Carranza fue mucho más que eso. Carranza fue un estadista y lo que él hizo tuvo repercusiones muchas décadas después de su muerte y hasta nuestros días sigue teniéndolas. Pensemos simplemente en el tema de hoy, ¿no? La Constitución de 1917.
A través de ese texto, Carranza es el fundador del Estado mexicano. Es un Estado que sigue en vigor. Es cierto que la Constitución ha sido reformada en numerosas ocasiones, pero la parte donde se establece qué características va a tener el Estado mexicano está intacta desde 1917. Seguimos teniendo un régimen federal democrático presidencialista. Así que la obra de Venustiano Carranza nos sigue afectando hasta nuestros días. Pero pues no se reconoce este aspecto de él. Otra faceta en la que demostró ser un estadista fue en la doctrina Carranza. Esa sí ya no está tan vigente, porque hubo un viraje en la política exterior mexicana a partir del sexenio de Vicente Fox. Sin embargo, desde Carranza y hasta Zedillo, la política exterior mexicana propugnaba por la defensa de los derechos de los pueblos más débiles frente a las grandes potencias. Se protestaba siempre contra la intervención en los asuntos internos de otros países, contra las invasiones militares, y esto a raíz de la doctrina Carranza. Y es más, hasta en eso le han escatimado a Carranza el honor, porque todo el mundo piensa en la doctrina Estrada cuando se recuerda esta política exterior, pero la doctrina Estrada, que es un colofón de la Carranza, se refería específicamente a que México se oponía a que otros países reconocieran si un gobierno era legítimo o no. México decía que eso era una falta de respeto. Si un país tenía un gobierno surgido de una revolución, de un golpe de estado o de lo que fuera, otros gobiernos podían o no establecer relaciones diplomáticas con ese gobierno, pero no tenían derecho a calificarlo como legítimo o ilegítimo. Eso ya era problema de la población. Entonces, esa es la doctrina Estrada, pero es solo un colofón de la doctrina Carranza. No obstante, los sonorenses y sus sucesores siempre buscaron la manera de soslayar al personaje. ¿Quién fue Venustiano Carranza? Carranza fue un hacendado coahuilense que vivió su juventud durante las guerras de intervención y la República Restaurada. Ya como un joven adulto le tocó vivir el porfiriato, su establecimiento, y surge como un joven político a la sombra del general Bernardo Reyes. Muy desde su inicio, él se manifiesta no como un simple comparsa del régimen, porque teniendo él alrededor de 20 años, se levanta en armas junto con sus hermanos Emilio y Jesús contra la reelección del general José María Garza Galán. Desde un inicio, Porfirio Díaz no fue el único en reelegirse, también los gobernadores, con su anuencia, y los Carranza protestan contra esta reelección. Pero como son personas importantes en el Estado, eran personas muy ricas, Porfirio Díaz decide no combatir esta rebelión. En lugar de enviar fuerzas a reprimirlos, lo que hace es pedirle al jefe de operaciones militares, que es Bernardo Reyes, que se ponga en contacto con ellos y negocie. Reyes, en efecto, dialoga con ellos, se da cuenta de que no tienen por qué desaprovechar esta oportunidad de cooptar a los Carranza, y le propone a Díaz que los reciba en Palacio Nacional. Díaz conferencia con ellos y accede a que Garza Galán deje de ser gobernador, se retire como senador y coloca a un gobernador que es más afecto a la opinión de la élite coahuilense, que no va a ofender a los coahuilenses, pero que al mismo tiempo va a colaborar con Porfirio Díaz, que es Cárdenas, el gobernador Cárdenas, Miguel Cárdenas. Entonces, este personaje es reyista y junto con Bernardo Reyes apadrinan a Carranza. Se dan cuenta de que tiene talento para la política y van impulsando su carrera. Primero como presidente municipal de Cuatro Ciénegas, su población natal. Después como diputado local, varios años. Luego como senador suplente y finalmente como senador propietario. Ya hacia 1909
Carranza es una figura muy importante en el estado de Coahuila y funge como gobernador interino por unos meses. Esta situación lo lleva a él a aspirar a convertirse en gobernador constitucional de su estado en las elecciones de 1910. Pero hay un problema. Su carrera ha surgido al amparo de Bernardo Reyes. ¿Quién es Bernardo Reyes? Él era un general muy importante, había sido secretario de Guerra y Marina de Díaz de 1900 a 1902, y desde ese momento muchos círculos políticos lo contemplan como posible sucesor de Díaz en caso de que él muera repentinamente. Díaz al principio fomenta esta popularidad, pero después, cuando ve que la cosa es muy seria, se siente ofendido, destituye a Reyes, lo regresa al gobierno de Nuevo León y pues empieza a maquinar la forma de socavar sus posibilidades presidenciales. No lo consigue. En 1909 hay un movimiento reyista en todo el país que quiere impulsarlo como candidato a la vicepresidencia, pero Porfirio Díaz, molesto, decide ordenarle que se vaya a Alemania a estudiar armamentos allá y que renuncie a su candidatura a la vicepresidencia. Reyes lo hace. Esto decepciona a muchos reyistas, bueno, a todos, incluido Venustiano Carranza, pero también afecta estas candidaturas que estaban dentro del reyismo. Carranza es notificado por Porfirio Díaz de que no va a tener apoyo oficial, el apoyo oficial va a ser para otro candidato, y entonces Venustiano Carranza se ve en la necesidad de acudir a otro grupo político que está surgiendo para que lo postule. ¿Cuál es? El movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero. Madero era visto como un loquito por la mayoría de la gente y el antirreeleccionismo era despreciado. De hecho, el propio Venustiano Carranza, antes de que ocurra el rompimiento, le escribe a Porfirio Díaz diciéndole que no se preocupe, que Madero está zafado, que no hay que hacerle caso, que su movimiento es despreciable, etc. Pero cuando se entera de que él no va a ser candidato oficial, pues se acerca a Madero, que además era su paisano. Madero era todavía más rico que Venustiano Carranza, pertenecía a la familia más poderosa de Coahuila, de la región lagunera, y pues esa familia había sido cooptada por el porfirismo a través de la riqueza. Ellos habían apoyado a Juárez y a Lerdo, estaban mal políticamente con Porfirio Díaz, pero él les dijo, bueno, si ustedes se salen de la política, yo los dejo prosperar en sus negocios. Pero Madero rompe este pacto al tratar de oponerse a la reelección de Porfirio Díaz en 1910. Carranza obviamente va a perder la elección porque pues, se va a operar un fraude contra todos los antirreeleccionistas, pero va a quedar estrechamente vinculado a Madero y a su movimiento. Y no solo él, muchos reyistas van a incorporarse de manera definitiva al maderismo a partir de ese momento. Personajes de la edad de Carranza, como los hermanos Francisco y Emilio Vázquez Gómez, son reyistas. También eran reyistas jóvenes como Félix Pallavicini, Pastor Ruá, Luis Cabrera, que después van a figurar como colaboradores de Carranza. Así que el reyismo fue un movimiento muy importante en ese momento. Carranza pierde las elecciones, pero sigue en contacto con Madero y, como bien sabemos, él se va al exilio a San Antonio, Texas. Carranza lo sigue, ambos están allá y Madero redacta su plan de San Luis convocando a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910. Carranza se supone que tenía que dirigir la revolución en Coahuila. Allá en el museo tenemos una carta mecanografiada en la que Madero le da las instrucciones para que subleve a la gente en Coahuila el 20 de noviembre. ¿Qué sucedió? En realidad Carranza se quedó en Texas. Madero sí cruza la frontera, viene a México a liderar su movimiento. Carranza no, Carranza se queda por allá, no lidera nada. El movimiento progresa rápidamente, sobre todo en el norte, y pues
cuando ya se está sitiando la plaza más importante, que es Ciudad Juárez, por parte de Pascual Orozco y Francisco Villa, Madero se dirige allí para tomar el mando, y Carranza lo alcanza. Y ya allí Madero lo designa ministro de guerra. Es irónico porque Carranza no ha hecho nada por el movimiento y le dan supuestamente el mando militar. Además Carranza pues, era civil, no tenía ninguna experiencia en esto. Pero no solo eso, ya que están allí, pues ni Madero ni Carranza pueden hacer nada para controlar a Villa y Orozco. Por eso es que las pláticas de Ciudad Juárez terminan como terminan. Carranza y los Vázquez Gómez se oponen a que Madero negocie con los porfiristas. Ellos opinan que debe cumplir el plan de San Luis, que dice que Porfirio Díaz debía ser enjuiciado junto con sus militares y sus colaboradores políticos, y que Madero debía asumir la presidencia provisional. Pero Madero se sienta a negociar con los porfiristas y en estos acuerdos le proponen que haya un presidente interino porfirista, que va a ser Francisco León de la Barra, y que Porfirio Díaz se pueda ir al exilio junto con toda su gente sin que no les haga nada. Carranza dice no haga eso, porque además también en las negociaciones se establece que el ejército federal quede intacto. Carranza y los Vázquez Gómez se oponen, pero mientras se alargan las pláticas, Orozco y Villa se impacientan y contemplan la posibilidad de aprender a Madero y a Carranza y fusilarlos. El propio Carranza está en su hotel cuando se asoma por la ventana y ve que hay unos generales villistas a la entrada del hotel y que vienen por él. Entonces él tiene que brincarse por la parte de atrás hacia otra calle, y es cuando ya dobla las manos y le dice a Madero, bueno, está bien, ya firme esos acuerdos porque si nos tardamos más esta gente nos va a linchar. Entonces firman el acuerdo y pues va a ocurrir algo que sabemos va a ser negativo para la revolución. Durante el interinato de la Barra se va a desgastar la figura de Madero, no se va a dar cumplimiento a las promesas agrarias y obreras del plan de San Luis, y además se va a hostilizar mucho a los zapatistas por parte de Victoriano Huerta, que es enviado por de la Barra a pacificar esa zona. Otro problema es que pues Madero había prometido que los revolucionarios que quisieran se podrían incorporar al ejército, pero en virtud de los tratados de Ciudad Juárez se ordena que los revolucionarios sean desarmados, que se les licencie y regresen a sus casas. Muy pocos cuerpos revolucionarios son incorporados al ejército en calidad de fuerzas irregulares. De hecho, al principio son desbandados y después se les va a reactivar durante la rebelión orozquista. ¿Qué pasa mientras tanto con Carranza? Él recibe un premio, es gobernador interino de Coahuila por segunda ocasión, y en las elecciones en las que Madero gana la presidencia, él va a ganar la gubernatura constitucional. Al principio, la relación entre Madero y Carranza va a ser positiva, hasta que venga la rebelión orozquista. Esta rebelión pues se va a deber justamente a que Orozco, igual que Zapata, están descontentos con Madero. El primero, de hecho, en sublevarse contra Madero es Emiliano Zapata con el plan de Ayala. El plan de Ayala va contra Madero. Después Orozco lo hace con el plan de la empacadora. Pero esta rebelión, que va a ser muy importante y va a ser sofocada por Victoriano Huerta, va a provocar que todo el norte se arme. Se van a crear de nuevo fuerzas irregulares. Carranza va a levantar varios cuerpos con ayuda de miembros del Estado Mayor Presidencial de Madero, que son Jacinto B. Treviño y Luis Garfias Magaña. Luis Garfias, Garfias Magaña es su hijo, que está todavía vivo. No, Luis G. Garfias. Y estos cuerpos van a contribuir a combatir a Orozco. Pero cuando termine la campaña y ya se pacifique de nuevo el norte, va a venir la ruptura entre Madero y Carranza, porque Madero, confiando siempre en el ejército federal, le va a ordenar a todos los gobernadores del norte que desbanden otra vez a las fuerzas irregulares. Carranza le va a decir que no debe de hacer eso, que se está entregando en manos de sus posibles enemigos,
que la única forma de él sostenerse es mantener en armas a la gente que lo llevó al poder. Madero lo va a ver como un traidor, como que Carranza tiene intenciones ocultas de sublevarse igual que Orozco, pero en realidad Carranza lo que está haciendo es anticipar un golpe militar y por eso se niega a desbandar sus fuerzas y además convoca en enero de 1913 a una reunión de gobernadores. Están el de Chihuahua, el de Durango, el de Tamaulipas, el de Nuevo León, y él lo que quiere es hablar sobre la posibilidad de que haya un golpe militar y cómo van a reaccionar ellos en caso de que ocurra. El 9 de febrero siguiente, menos de un mes después, ocurre lo que va a ser el inicio de la decena trágica, que sabemos va a desembocar en el derrocamiento y asesinato de Madero. Varios de estos gobernadores que se habían reunido con Carranza van a ser tomados por sorpresa, algunos van a ser apresados, como el de Tamaulipas, otros van a ser asesinados, como Abraham González en Chihuahua. El de Sonora, José María Maytorena, va a optar por irse a Estados Unidos, va a pedir licencia a su congreso y se va al exilio. Carranza queda solo y él, desde que es derrocado Madero, empieza a expresarle a Huerta que no reconoce a su gobierno. Todavía Madero está vivo, pero él ya le está cuestionando su acceso al poder, porque Huerta va a enviar un telegrama a todos los gobernadores diciendo que con apoyo del Senado ha derrocado al presidente Madero, y Carranza le responde que el Senado no tiene autoridad legal para destituir a ningún presidente. Entonces pues va a venir aquí ya la preparación de Carranza para levantarse en armas. Cuando se entera de que Madero ha sido asesinado 2 días después, va a salir de Saltillo autorizado por el Congreso local para levantarse en armas. Al principio le va a ir bastante mal, envían varias fuerzas en su contra a Coahuila desde Nuevo León, y pues él se ve obligado a salir de su zona de dominio, pero en su tránsito por la Hacienda de Guadalupe, el 26 de marzo, va a promulgar el plan que va a establecer sus objetivos políticos. Ese plan lo nombra el primer jefe del ejército constitucionalista. Esto me da pie para una aclaración. En el título de este evento se dice que Carranza es general. No, él nunca fue general, él nunca fue militar. De hecho, él era enemigo del militarismo, de que los militares ejercieran el poder. Por eso él adopta el título de primer jefe. No es un rango militar, es solo un título que lo autoriza a dirigir fuerzas armadas, siendo él todavía civil. Por eso también, si son observadores, en todas sus fotografías, él nunca trae insignias militares. Sí porta uniforme, pero aquí en los hombros nunca trae él las presillas con la insignia. En el caso de un general sería un águila. Igual su tocado es siempre un sombrero, también ausente de águilas, porque es civil, ¿no? Es un civil al frente de un ejército. Bueno, a raíz de este plan, él va a ser reconocido por varios opositores a Huerta como líder del movimiento revolucionario, y incluso Villa va a aceptar su autoridad por un tiempo, y van a empezar una campaña militar muy exitosa, los sonorenses, con Obregón por un lado, Villa desde Chihuahua y Durango por otro, y Pablo González en Nuevo León y Tamaulipas, él no con tanto éxito. Pero estas son las 3 fuerzas principales que van a operar el triunfo contra Huerta. Zapata, en el sur, nunca va a reconocer a Carranza, va a pelear contra Huerta por su propia cuenta, sin incorporarse nunca al constitucionalismo. Una vez que triunfan, ya Carranza entra aquí a la Ciudad de México, pero está en un conflicto abierto con Villa. Villa, durante la campaña, lo va a desobedecer 3 veces, bueno, varias, pero 3 son las más importantes. La primera es que Carranza nombra un gobernador en Chihuahua, que es el general Manuel Chao, y Villa amenaza con fusilarlo. Carranza actúa rápido y le salva la vida. Lo que es irónico, porque después Manuel Chao va a ser villista y opositor de Carranza.
El segundo acto de desobediencia, o conflictivo, mejor dicho, es el asesinato de un británico de apellido Benton. Lo va a matar Fierro, uno de los lugartenientes de Rodolfo Fierro, uno de los lugartenientes de Villa, y pues le va a causar a Carranza una protesta de la legación británica. Y el tercer incidente pues es la toma de Zacatecas. Villa, desde Torreón, está listo para tomar Zacatecas. Carranza no quiere porque pues ya vio lo conflictivo que es, quiere que sea Pánfilo Natera, pero Pánfilo Natera es villista, y entonces Pánfilo Natera se somete a Villa y deja que sea él el que tome la ciudad. Entonces, ya aquí en México, en agosto de 1914, hay una ruptura abierta entre Carranza y Villa, y a Obregón se le ocurre que pueden resolver el asunto en una convención de generales. Reúnen la convención en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, e invitan a todos los revolucionarios para que vayan o envíen algún representante y resuelvan sus diferencias. Pero Zapata no concurre, porque alega que es una trampa, que lo van a asesinar, él no confía en Carranza, etc. Entonces Obregón y los demás dicen, bueno, nos vamos a un lugar neutral, vámonos a Aguascalientes, allí hacemos la convención y santo remedio. Se van a Aguascalientes, Zapata sí envía representantes en esta ocasión, pero ahora los villistas y zapatistas son mayoría y votan por la destitución de Venustiano Carranza como presidente. De acuerdo con el Plan de Guadalupe, él tenía que ejercer el poder provisionalmente. Carranza no reconoce esta destitución. Él ve que ya falta poco para que se dirigen a la Ciudad de México sus enemigos, y entonces es cuando opta por irse a Veracruz. Establece su gobierno allá en noviembre de 1914, y estando allí pues dirige a Álvaro Obregón y a Pablo González en sus campañas militares contra Zapata y contra Villa. Mientras tanto, Carranza se ocupa de asuntos legales, como ya comentó Ana. Él, desde diciembre de 14 y a lo largo de enero de 15, emite una serie de decretos que después se van a ver reflejados en la Constitución. Por ejemplo, el del 6 de enero, donde establece un reglamento para hacer el reparto agrario. También empieza a preparar las reformas obreras, hace también unos decretos en relación con el petróleo, también legisla en materia civil, autorizando el divorcio absoluto, también emite una ley de relaciones familiares y pues la del municipio libre, entre otras. Entonces ya Carranza está preparando el establecimiento de un nuevo régimen a raíz de la revolución, mientras sus generales se ocupan de derrotar a sus enemigos. Una vez que Villa ha sido derrotado de manera muy importante en Guanajuato, Carranza puede regresar a la Ciudad de México. Zapata no es derrotado, pero sí se le quita mucho del control que había logrado, porque él sale de Morelos y ocupa gran parte del Estado de México y del Distrito Federal, pero logran hacerlo retroceder de nuevo a su zona de operaciones original, y entonces Carranza puede ya volver a establecer su gobierno aquí. Pero el siguiente paso para él pues es continuar con la labor legislativa, y es cuando convoca en 1916, en septiembre, a un Congreso Constituyente. Ese Congreso Constituyente se va a celebrar del 1 de diciembre de 16 al 31 de enero de 17. Aquí surge un tema importante. La historiografía tradicional también nos dice que la Constitución no fue obra de él, fue obra del Congreso, y que además le impusieron a él una Constitución más radical de la que él quería. Bueno, para empezar, lo que hizo el Congreso fue discutir el proyecto de Constitución que Carranza les presentó. Ese proyecto no lo redactó él no era abogado, pero tuvo la asesoría de Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías, que sí eran abogados y de origen maderista. Ellos redactan el proyecto con las indicaciones de él y son también parte del Congreso.
y el Congreso lo que hace es discutir ese proyecto. El Congreso básicamente lo que hace es aumentar el artículo 27. Ya el artículo 27 hablaba sobre la propiedad del Estado sobre los recursos del suelo y subsuelo y sobre el reparto agrario. Pero lo que hacen los diputados es incorporar la ley de Carranza del 6 de enero y meterla ahí en el artículo para que el reglamento de cómo celebrar el reparto tenga rango constitucional, como diríamos ahora. Eso es lo que hacen, esa es su radicalización del artículo 27. En relación con el artículo 123, allí se hacen una modificación más importante. Carranza igual solamente enumera los derechos de los trabajadores, lo cual era lógico porque la Constitución es una ley general. Las leyes particulares, que son los reglamentos y códigos, tienen que ser más específicos, la ley general no. Pero bueno, ellos consideran que debe de ser más específica la Constitución, y entonces sí hacen un artículo 123 enorme, donde establecen hasta el monto del salario mínimo. Y pues a raíz de esta modificación que ellos hacen, se amplía un poco el número de artículos que contenía el proyecto. Otra cosa que le modifican es la ley de pena de muerte. Carranza quería que la violación fuera castigada con la muerte, porque la pena de muerte estaba en vigor en México pues, desde el virreinato, y lo estuvo hasta 2015, solo que no se ponía en práctica ese artículo de la Constitución. Carranza dice, bueno, además del parricidio, el homicidio, etcétera, etcétera, la violación y la piratería también deben de ser castigadas con la muerte. En el debate los diputados se burlan, ¿no? Y dicen, no, es que eso de piratería, quién sabe a qué se refiera, y en cuanto a la violación, ¿cómo vamos a castigar con pena de muerte a los violadores si cualquiera de nosotros inicia su vida sexual metiéndose con la sirvienta, ¿no? Entonces, pues desde una perspectiva bastante misógina, deciden que no, que van a quitar esa parte del artículo y aprueban la pena de muerte idéntica que había ya en la Constitución de 1857. Esas son las principales modificaciones que le hacen al proyecto de Carranza. En todo lo demás lo dejan intacto. Y como ya les comentaba, una parte fundamental pues es justo cómo va a estar organizado el Estado. Y eso sigue en vigor. Así que la obra principal de Carranza no fue tocada. Y la radicalización de la Constitución no fue más que una ampliación, y a veces incluyendo lo que él ya había decretado. Así pues, no le cambiaron a Carranza la Constitución, solo la hicieron más larga. Pero los sonorenses se iban a encargar después en su historia oficial de decir que no, que Carranza era un criptoporfirista, que pues era muy conservador y por eso ellos tuvieron que tomar las riendas en el Congreso, y que el que había inspirado la radicalización había sido Obregón, a través de los diputados sonorenses. Cada estado estaba representado por 2, 3 o 4 diputados. Los sonorenses no eran más de 4, ¿no? Entonces eran 217 diputados en total, así que tampoco se puede hablar de que Obregón tuviera una mano fuerte allí en el Congreso. Pero bueno, se saca la Constitución, Carranza la promulga el 5 de febrero y pues es electo presidente constitucional con base en este nuevo régimen. Él toma posesión el 1 de mayo de ese mismo año. Su gobierno estaba destinado a durar no 4 años, como establecía la Constitución, sino solo 3, porque se querían empalmar las fechas. Se quería que a partir de 1920 todos los gobiernos duraran 4 años. Entonces el de él iba a ir de mayo de 17 a diciembre de 20. Pero durante su gobierno él enfrenta muchos problemas. Es cierto que Zapata tiene menos control allí en Morelos, pero sigue existiendo su guerrilla. Villa no se ha resignado a la derrota. De hecho, en 1916 provoca la expedición punitiva y durante todo un año 10,000 soldados estadounidenses están en Chihuahua tratando de cazarlo, y Carranza tiene que negociar para que vuelvan a abandonar el país. Hay un enfrentamiento victorioso para México, pero no puede haber una guerra abierta,
porque pues obviamente México tenía las de perder. Y pues después de eso Villa sigue allí con su guerrilla en ese estado. Pero además los huertistas no se rinden como uno piensa. En 1914 los tratados de Teoloyucan sí desbandan al ejército federal, pero no todos los jefes lo acatan. Por ejemplo, Manuel Peláez es el amo de la Huasteca Potosina y el norte de Veracruz, y tiene mucho dinero porque le ofrece protección a las empresas petroleras estadounidenses y británicas. Por su parte, California, el territorio de California, de Baja California, perdón, está en poder del coronel Esteban Cantú, otro huertista que no reconoce a Carranza, y como está tan lejos, Carranza no puede enviar nunca a nadie a someterlo. En Oaxaca, Chiapas y el sur de Veracruz hay varios jefes felicistas, o sea, seguidores de Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio, y también soberanistas, ¿no?, que quieren emancipar a Oaxaca, por ejemplo, del resto del país. Entonces, en Michoacán, por ejemplo, está Inés Chávez García, que era un guerrillero con el perfil psicológico de un narcotraficante actual, ¿no? Se dedicaba a masacrar comunidades, a violar a las mujeres, a incendiar. Entonces, el país estaba lejos de ser controlado por Carranza. Él vivía una situación muy difícil, y cuando en 1920 llega ya la época de las elecciones, él tiene una decisión muy grave que tomar. ¿Va a imponer a un candidato o va a dejar que las cosas sigan su curso? Y si deja que las cosas sigan su curso, ¿qué va a hacer? Porque los dos candidatos fuertes son Pablo González y Álvaro Obregón, los que le dieron la victoria. Dado que todavía se vive una guerra civil, los militares no van a salir del poder, tienen que seguir allí. Carranza no lo entiende. Carranza cree que él tiene a todos bajo su control y que él puede decidir a quién apoyar. Y él decide que va a apoyar a un civil, que va a ser Ignacio Bonillas, el embajador de México en Estados Unidos, quien sí aparece en varias fotografías de la Revolución, o sea, no era tan desconocido como también se nos insiste. De hecho, él era sonorense, era obregonista, y lo escoge Carranza justo porque piensa que así va a jalar cierto apoyo de los obregonistas, pero se equivoca. Obregón desconoce a su partidario, él quiere seguir con su ambición, y otra cosa que hace Carranza y que no entiende en su momento es que él se ha quedado solo por sus propios errores. Él tenía dos brazos fuertes, ¿no?, Obregón y González, cada uno con su cuerpo de ejército, el del noreste y el noroeste. Pero durante su gobierno, Carranza socava al grupo que le era más cercano, el de Pablo González, porque ese grupo lo había apoyado desde las elecciones de 1909. Pablo González lo había seguido desde 1909, era gente muy cercana a él, junto con otros. Pero ¿qué va a hacer Carranza? Carranza en 1917 va a intervenir en todas las elecciones de gobernadores y va a imponer a sus candidatos. Por ejemplo, en su natal Coahuila, el hombre fuerte era el general Francisco Cos, un lugarteniente de Pablo González. ¿Qué hace Carranza? Impone allí a uno de sus secretarios particulares, un jovencito, veinteañero, llamado Gustavo Espinosa Mireles. Al año siguiente, en 1918, el general Luis G. Caballero, que era el hombre fuerte de Tamaulipas, otro lugarteniente de Pablo González, va a querer la gubernatura de su estado, y Carranza va a apoyar a otro general, un general de escritorio, que no tenía ningún mérito en campaña, que era César López de Lara, lo va a imponer. Y esto lo que va provocando es que los lugartenientes de González se levanten en armas, y como son derrotados rápidamente huyen al exilio, pero va dejando a González con un cuerpo de ejército cada vez más pequeño. El gonzalismo se va debilitando. ¿Qué pasa con los sonorenses? Carranza los deja intactos, no les hace nada, no les hace ninguna afrenta hasta 1919. En la segunda mitad de 1919, cuando sí ahora Carranza ve que ya vienen las elecciones, quiere provocarle problemas a Obregón en su estado, y entonces se pelea con el gobernador, que en ese momento es Plutarco Elías Calles, por el control del río Sonora. De acuerdo con la Constitución, el río ahora es
está bajo el control federal. Calles dice que no, que el río es un recurso local, y ahí hay una disputa. Calles después es llamado a la Ciudad de México a ejercer una Secretaría de Estado, y el nuevo gobernador es Adolfo de la Huerta. Con él continúa la querella, y como Carranza lo que quiere es poner en problemas a los sonorenses, envía al general Manuel M. Diegues con una fuerza desde Jalisco a invadir Sonora. Esto de la Huerta lo declara una violación a la soberanía estatal y se levanta en armas con el plan de Agua Prieta. Pero además esto coincide con que pues ya están en curso las campañas electorales, y aquí Carranza, al ver que ni Obregón ni González lo han obedecido de no postularse, como Obregón es el fuerte, dice bueno, vamos a meterlo a la cárcel, como Porfirio Díaz Amadero en 1910. Y entonces le inventa que el general Roberto Cejudo, un huertista que se había rendido, quería levantarse en armas con ayuda de Obregón. Al principio llaman a Obregón a declarar, pero después emiten una orden de aprehensión. Obregón se fuga de la Ciudad de México disfrazado de ferrocarrilero, en los mismos días en que de la Huerta está proclamando el plan de Agua Prieta. Obregón llega a Guerrero cuando ya está iniciada la rebelión, y las autoridades militares y políticas de Guerrero lo reciben bien y le dicen: usted ya prácticamente es el líder de la revolución que ahorita está teniendo lugar. Y en efecto, de la Huerta, aunque es el jefe nominal del nuevo movimiento, en realidad reconoce a Obregón como el caudillo. El país se empieza a incendiar, y Carranza pues está solo porque primero ofendió a Pablo González, pero aun cuando hubiera contado con su apoyo, González ya no tenía las fuerzas que había tenido años antes, porque Carranza le fue socavando a su grupo. Carranza solamente cuenta con unos cuantos fieles, la mayoría son gobernadores, así que no tienen mando de tropas, y los pocos que sí tienen mando de tropas, como Manuel M. Diegues, pues están muy lejos para apoyarlo. Entonces él decide que no se puede sostener en la Ciudad de México y que va a poder irse a Veracruz de nuevo, como en 1914. Pero esta vez no medita bien las cosas y decide que se va a llevar a todo el personal de los tres poderes y que pueden llevarse a sus familias si ellos quieren, pero todo tienen que hacerlo en un solo día, el 7 de mayo. Tienen que salir los trenes de las estaciones Buenavista y Colonia hacia Veracruz. Carranza se tarda tanto en movilizar a su gente que todavía no ha partido su tren de la estación, cuando Jacinto B. Treviño, que ese sí es todavía del grupo de Pablo González, ya está entrando a la Ciudad de México por la villa. Le informan a Carranza y entonces los trenes tienen que partir de inmediato. 2/3 del convoy quedan atrapados en la Ciudad de México porque lanzan una máquina loca contra uno de los trenes y provocan ahí un desastre. Entonces todos se quedan atrapados en la Ciudad de México, solo Carranza logra salir con 20 trenes, la mayoría con personal militar y de Presidencia de la República. Carranza va a lograr llegar a Apizaco sin novedad, allá en Tlaxcala, pero de Apizaco a Aljibes, en Puebla, va a recibir ataque tras ataque tras ataque. Los ferrocarrileros además son partidarios de Obregón, entonces ciegan los pozos y sin esa agua no se puede enfriar a las máquinas de las locomotoras. Es más, los maquinistas hacen huelga, entonces Carranza tiene que operar los trenes con puros fogoneros, es decir, gente que no tenía la instrucción para operar las máquinas. Y en Aljibes, después del último combate, ya Carranza ha perdido muchos militares que han desertado y se da cuenta de que no puede seguir, porque además le vuelan las vías del tren. Entonces él decide que va a continuar a caballo por la Sierra de Puebla hacia San Luis Potosí y de allá a Tamaulipas, y lo va a hacer con una pequeña comitiva. Él se da cuenta de que tiene muy pocas posibilidades de éxito, así que opta por ya no llevar mucha gente. Y pues los pocos fieles que lo acompañan van a presenciar su muerte en Tlaxcalantongo. Él va a morir de manera violenta, pero también su muerte, más allá de que de alguna manera él mismo la provoca,
va a constituir un problema muy grave para México y en el cual no se ha meditado mucho. ¿Qué sucede gracias a la muerte de Carranza? Los sonorenses logran establecer su sistema político, un sistema político que va madurando y evolucionando hasta consolidarse con el régimen de partido único, que también va a ir evolucionando hasta el PRI. Como sabemos, arrastramos décadas de un sistema político basado en la corrupción, en la componenda, en el encubrimiento. Pero el pecado original de este sistema es aún más grave, es el haber asesinado a un presidente en funciones para subir al poder. Madero, por ejemplo, ya había renunciado cuando Huerta lo mató. Huerta no mató a un presidente, mató a un expresidente, pero Carranza sí era el presidente, y tan lo reconocían los sonorenses que no eligen presidente interino hasta que se enteran de que Carranza ha muerto. Así pues, nuestro sistema político que sigue en vigor, no obstante todo lo que han querido adelantar en materia de reforma política nuestros gobiernos, nació de un magnicidio, ¿no? Entonces, pues ese es el origen de nuestro sistema, y pues México tiene por delante una tarea muy peculiar, ¿no? Superar algo que tiene un origen ilegal, pernicioso. Pero difícilmente se va a lograr si para empezar no se reconoce ni siquiera la importancia del personaje, ¿no? No era simplemente un presidente, no era simplemente un caudillo, era el fundador del Estado mexicano. Pero bueno, antes de concluir, quisiera mostrarles, a propósito de el lugar en el que estamos, ¿no? Aquí el interés pues es justo la conservación del patrimonio. Sí, ahí está. Y lo que quiero mostrarles es justo lo que tenemos en el Museo Casa de Carranza a propósito de la muerte del personaje, y que tiene una importancia no solo por el testimonio histórico, sino porque aporta información que puede generar nuevas interrogantes acerca de cómo exactamente murió, porque ese es otro problema con él. Su muerte no es tan clara. La de Madero es oscura, pero se sabe quién lo mató, ¿no? Se sabe de Piña, de Cárdenas, que fueron los ejecutores. Pero igual de Zapata, bueno, se sabe que fue Jesús Guajardo. De Villa, pues también se sabe de toda esta conjura para asesinarlo. Pero en el caso de Carranza, lo peculiar es que hasta sus acompañantes, los que estaban durmiendo en la choza con él, son sospechosos hasta cierto punto por el tipo de heridas que tiene y por la forma en que ellos deforman en sus testimonios las condiciones en las que él muere. Bueno, esta es la guerrera, aquí no se ven mayores señales. La siguiente pieza es el pantalón del uniforme. Aquí sí se ve una herida que pueden observar. El orificio de entrada está aquí en la parte baja de la pierna, el orificio de salida está en el glúteo. Carranza, cuando muere, está durmiendo en un jacal en el suelo. No había catres, entonces él y sus acompañantes están en el suelo, sobre los sudaderos de sus caballos. Sus sillas de montar son sus almohadas. Supuestamente los atacantes saben dónde está él dormido, y por eso solo él resulta herido de los que están en esa choza. Pero imagínense, si ustedes están disparando desde fuera del jacal hacia abajo, porque él está en el piso, pues las heridas tendrían que estar localizadas en la parte superior del cuerpo, ¿verdad? Pero esta herida pues va rasando el suelo, y en una dirección de abajo arriba, que lo sitúa él, bueno, sitúa la bala recorriendo el interior de la choza, porque de acuerdo con todos los testimonios, él está recostado junto a la pared de la choza, su cabeza también está hacia otra pared, y al lado izquierdo, que es donde está la herida, está recostado el secretario de Gobernación, Manuel Aguirre Berlanga. Entonces, no es un disparo fácil de explicar. La siguiente imagen. Bueno, esta es la camisa que ahorita se está restaurando, y esta es la camiseta. Aquí se observan los orificios que tiene en el tórax. Él recibe 4
heridas en el tórax, 2 en la tetilla y otra arriba del ombligo, que genera 3 orificios, porque al parecer cuando él escucha los disparos y siente la herida de la pierna, se incorpora un poco, está sentado sobre el piso, entonces al doblarse se generan pliegues en la tela, así que uno de los disparos le genera 3 orificios. Lo interesante es que estos orificios son totalmente frontales y a diferencia de la herida de la pierna, que sí parece hecha con un calibre mayor, estas son con un calibre pequeño que no genera ni siquiera orificios de salida y pues tuvo que haber sido una pistola. Hay un testimonio de Urquizo donde él confiesa que en un primer momento le dijeron que habían entrado a la choza los atacantes a rematar a Carranza, pero después niegan los que están en la choza que esto haya pasado. ¿Por qué? Bueno, implica que los 2 ayudantes de Estado Mayor Presidencial, que son sus guardaespaldas, vieron cómo lo mataban y no hicieron nada para ellos mismos sobrevivir. La mayor ironía es que uno de ellos después fue el primer director del Museo Casa de Carranza. Entonces, bueno, hay razones de más para no decir la verdad. Pero hay otra herida problemática, no se ve aquí, pero la manga izquierda cubre otro orificio, que ese sí tiene, esa sí es una herida con entrada y salida, que le recorre todo el tronco, para podérsela hacer sin herir el brazo. Bueno, él tenía que haber tenido el brazo levantado, pero nuevamente, recordemos, de ese lado está Manuel Aguirre Berlanga. Entonces, la bala tiene que esquivar también a Aguirre Berlanga, ¿no? Tenemos aquí un caso peor que el de Kennedy, porque con Kennedy era una sola bala mágica, pero aquí tenemos 2, ¿no? Entonces, pues sí es muy complicado y se requiere de un análisis mayor que el que se ha hecho. Lo más polémico que se ha dicho sobre su muerte es que se suicidó, ¿no? Que eso lo dijo Rodolfo Herrero, lo repitió su jefe de Estado Mayor en un libro y después Enrique Krause retoma esta versión. Pero, pues, ¿quién puede darse tantos disparos, ¿no?, a la hora de suicidarse? Además, ¿quién se va a disparar al estómago? Si lo que quiere es morir, pues se dispara al corazón, ¿no? En el caso de que sea muy vanidoso y no se quiera disparar en la cabeza. Bueno, el hecho es que es complicado de explicar y pues es algo de lo que queremos hablar en el Museo Casa de Carranza justo este año. Ya por último, la última pieza, bueno, este es un detalle de la camiseta y es el pantalón que complementa lo que ya vimos en el uniforme, ¿no?, de cómo le recorre la pierna la herida. Vemos una cantidad más fuerte de sangre en esa esquina porque es la que le escurre desde las heridas del tórax. Como él permanece acostado mucho tiempo, la sangre se recarga en la espalda y es donde también la camiseta presenta más sangre. Bueno, pues con esto deseo concluir. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Edwin Álvarez. Pues ha sido una plática sumamente nutrida con una serie de ámbitos donde hemos visto claramente descrito este personaje de Venustiano Carranza, que cobra una fuerza importante en este año que se cumplen pues 100 años de su aniversario luctuoso. Y bueno, ¿quisieran hacer alguna pregunta o quieren pasarlo al final para entonces dar pie a nuestra especialista Teresita? Bueno, lo pasamos al final para que se nutra con la plática de Teresita, pero de nuevo muchísimas gracias. También, bueno, voy a cambiar las presentaciones, pero mientras tanto presento a la licenciada Teresita Bernarda Díaz Villanueva, quien es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la ENCRIM, con especialización en restauración de libros antiguos. Ha tomado cursos en España de tasación de libros antiguos y en Suiza en el Centro del Bel Libro sobre restauración de encuadernaciones en pergamino.
Trabajó como conservadora de manera particular, participando en proyectos de estabilización y restauración en la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, la Biblioteca del Héroe de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Biblioteca Personal del escritor Carlos Monsiváis. Fue encargada de la instalación y dirección del Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Palafoxiana en Puebla. Y bueno, actualmente es miembro del Seminario Permanente de Preservación Documental y del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación, a través del Subcomité de Preservación Documental que redactó la norma mexicana Acervos Documentales, lineamientos para su preservación, publicada en 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Actualmente trabaja en esta coordinación y es titular del Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Documental, en que coordina la elaboración de dictámenes y diagnósticos, así como la dirección de proyectos de conservación preventiva y organizando e impartiendo cursos de capacitación relacionados con la conservación del patrimonio documental. La conferencia que nos va a presentar se llama Conservación de acervos, testigos materiales del devenir histórico de México. Muchísimas buenas tardes ya. Mi presentación va a ser bastante más breve que la del doctor, pero espero que sea interesante y que abone un poco al tema del día de hoy. Bueno, cuando me pidieron hablar en esta jornada, estuve pensando en cómo plantear esta plática y se me ocurrieron dos vertientes. Por un lado, hablar de los documentos como fuente de información y por el otro, hablar de la conservación o de la importancia de la conservación de los mismos. Entonces, para lo primero, voy a utilizar un ejemplo, el ejemplo de una experiencia laboral que me tocó hace más de 10 años y que creo que viene a colación. En el 2009, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, específicamente en el Laboratorio de Conservación de la Biblioteca Palafoxiana, junto a Xochitl Cruz Pérez, que ahora está en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, nos tocó participar en la organización de una exposición que se organizó en la Sala Fabián y Fuero de la Casa de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla con el motivo del 150 aniversario de la instalación de la Oficina del Registro Civil. Aquí digamos que voy a hablar un poquito de los antecedentes históricos, igual no soy historiadora, pero digamos para ponerlos en contexto. El 27 de enero de 1957, Ignacio Comonfort expide la Ley Orgánica del Registro Civil, el cual nunca llegó a implantarse en ese momento. En esta ley se pretende tomar los registros parroquiales, que era donde, digamos, estaba inscrita los acontecimientos de la vida de las personas, ¿no? El nacimiento, el matrimonio, muerte, para que con estos registros parroquiales organizar el registro civil, estableciendo oficinas en toda la República, perdón, en todo el territorio. Esto no sucedió y en 1859, en la Constitución también de 1857 se establece la separación Iglesia-Estado, por lo cual la pretensión de lo que vimos de la ley del registro civil era improcedente, porque ahí se pretendía, digamos, tomar los registros eclesiásticos y convertirlos en el registro civil. Entonces, de aquí deviene que para el registro civil ya instaurado es resultado de la ley sobre el estado civil de las personas, que es una parte de las leyes de reforma expedida por el entonces presidente interino Benito Juárez en Veracruz en 1859, 2 años después de la Constitución. Se establece formalmente en México la Oficina del Registro Civil y su nueva ley orgánica, lo cual es un paso esencial, digamos, para la separación entre Iglesia y Estado, separando los ámbitos, ¿no?, que habían estado bajo el control de la Iglesia hasta ese momento. Y se instalaron oficinas de registro civil por todo el territorio, digamos, todos hemos en algún momento de nuestra vida pasado por ahí. Ahora hay unas instaladas en edificios históricos como estas y algunas en edificios más contemporáneos y más viejos. Para la exposición
se coordinó la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla con la Dirección del Registro Civil y llegaron al taller de conservación. ¿Sí? Bueno, aquí nada más un poco hablar de la importancia del registro civil en la que permite acreditar la situación en la que estamos todos, ¿no? Y no solo eso, es información que es importante para el interesado, es decir, cuando nos piden el acta de nacimiento, para las instituciones, para el Estado, digamos, yo leí que por ejemplo se utilizaban hasta para saber las edades de las personas o de los hombres que tenían que cumplir el servicio militar, o para saber hasta cuestiones de cuántos impuestos se tiene que pagar o quién tiene que pagar, hasta para hacer estadísticas de qué causas son por las cuales muere más la gente, o cuándo nacen más niños, cuándo nacen más niñas. O sea, hay un montón de información que está en las actas del registro civil y que puede ser también importante para terceros, ¿no? Como para los investigadores. Entonces, les decía, para la exposición se coordinó la Secretaría de Gobierno del Estado con el registro civil y llegaron al taller de conservación y restauración de la Biblioteca Palafoxiana, la que sigue, libros de registro de nacimiento, matrimonio y defunción de oficinas del registro civil de diversos municipios del estado. Entonces llegaron 34 libros de actas de estos municipios, de Atlisco, Tehuacán, Chignahuapan, Texiutlán, Chicotepec, los juzgados 1, 2 y 3 de la ciudad de Puebla, de Tecamachalco, de Tetela de Oca, o sea, de diferentes lugares, ¿no? En realidad fue un esfuerzo que a mí me pareció muy importante, porque a veces si es complicado coordinar con un solo acervo que te preste documentación para exponer, bueno, con 12 o 15 es más complejo, se hicieron actas de entrega-recepción y tal. Los libros fueron diagnosticados y se realizaron procesos de intervención, de los cuales no voy a hablar porque ese no es el caso ahora, con intervenciones que tuvieron distintos alcances para que fueran o que pudieran ser exhibidos. Cabe destacar que en términos de la permanencia del patrimonio cultural, en realidad estos libros, los libros del registro civil, pues no son tan antiguos como otros documentos a los que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Esta exposición fue en el 2009 y tenían 150 años máximo los libros, ¿no? Aunque el más antiguo en realidad no era de 1859, ¿no? Y a pesar de no ser tan antiguos, en ningún caso, digamos, el estado de conservación lo podríamos haber calificado de óptimo, ¿no? Todos tenían algún grado de deterioro. Entonces, los libros de registro elegidos para la exposición daban cuenta del nacimiento, matrimonio o defunción de personajes conocidos y o ilustres, piense cada quien, y son de diferentes temporalidades, de diversas personas poblanas, ilustres, de distintas épocas y de distintas profesiones. Como es el caso de escritores como Elena Garro, María del Carmen Millán, actores como Gaspar Enaide Capulina, Antonio Espino Clavillazo, deportistas como Aurelio López Ríos, que fue un beisbolista que llegó a las grandes ligas, políticos como Gustavo Díaz Ordaz, Manuel Ávila Camacho, así como los héroes locales más importantes del estado involucrados en el inicio del movimiento de la Revolución Mexicana, los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán. Entonces llegaron las actas y algunas eran de nacimiento, otras eran de matrimonio, otras eran de defunción. Entre los libros que se intervinieron y se exhibieron, me quiero detener en el libro 1 de defunciones correspondiente al año de 1920 de que es este libro venía envuelto como con un papel y luego con un plástico, forrado, y este es el libro, digamos, ya sin el envoltorio que traía, ¿no? En este libro, en la página 23, en el acta número 86, se registra la defunción del presidente Carranza. Bueno, es la hoja se ve que se vea desprendido, seguramente porque había sido muy manipulada, y toda esa branca que ven allí oscura es que le habían puesto como una gran cinta adhesiva para tratar de pegarlo al libro, ¿no? Aquí, bueno, es el proceso en el que se ve que se está levantando la cinta, la que sigue.
Y bueno, al calce, digamos en la orillita, que es como el resumen, está el texto de lo que dice, ¿no? Número 86, así está escrito tal cual está, no es como... En función de Venustiano Carranza, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Tlaxcaltón. Y así vienen todas las actas, ¿no? De función de la que sigue de Macaria Pérez en el pueblo de la que sigue. Y esta, bueno, es el inicio del texto, les voy a leer un poco lo que dice. Ayer Marlene aquí me estuvo tratando de ayudar para que lo paleografáramos, porque yo ya no me acuerdo lo que decía, solo tengo imágenes. Y hubo cosas que no logramos descifrar, un poco por el mal estado de conservación y otro poco por nuestra falta de pericia para leer, ¿no? Pero dice, bueno, el acta. En Villa Juárez, cabecera del departamento de Jicotepec, a las 11 de la mañana del día 22 con número y luego 22 de mayo de 1920 con número, 1920 con letra, ante el ciudadano Juan M. Esquitín, presidente del Consejo Municipal y encargado del juzgado del registro civil de esta localidad, compareció el ciudadano licenciado Armando, y una palabra elegible que asumimos que es su apellido, y dijo, dos puntos, que ayer como a las 4 de la mañana en el pueblo de Tlaxcaltongo, de esta incomprensible que hace como cabecera municipal, falleció a consecuencia de lesiones por arma de fuego a la edad de 60 años, y luego entre paréntesis dice otra vez de edad, y está tachados, a quien no escribiendo corrige su redacción. El señor don Venustiano Carranza, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El fallecimiento fue certificado por el médico cirujano Cecilio Sánchez Pérez. ¿Qué es eso? Y después dice, el cadáver puede ser sepultado en primera clase del panteón municipal, una parte que no logramos entender ni Marlito, según orden del juez de la causa. Son testigos los señores José María Domínguez y José de la Peña, mayores de edad, empleados de esta vecindad, hecha la presente, la certificarán y firmarán, doy fe, y el Juan N. Esquitín. Esta es el acta, digamos, ya la hoja del libro ya intervenida. Evidentemente la parte que termina el acta está al otro lado de la hoja, y destaca, además de la descripción de la causa del deceso, ¿no?, en las heridas por arma de fuego, a nuestros ojos, destaca el permiso que se da para que lo sepulten en la sección de primera clase del panteón, ¿no? Ya no leímos otras actas, pero supongo que no serían todos los casos, ¿no? Y bueno, se hace mención a que es don Venustiano Carranza. No me detendré en los detalles de las intervenciones realizadas, pero sí quiero destacar la transformación de los libros del registro civil a lo largo de la vida de esta institución, no solo en su materialidad, sino en su formato y forma de hacer el registro. Mi acta de nacimiento, no soy muy jovencita, pero tampoco soy tan grande, o sea, sí dice, por ejemplo, que la profesión de mis padres y de mis abuelos, ¿no?, que era ama de casa, mi mamá, mi abuela doctora, y el acta de nacimiento de mi hija es bastante triste porque solo dice así su nombre y el nombre de su padre y el nombre de su madre, ya vi, ¿no? Entonces se ha transformado en la institución como en la forma en que hace el registro, lo cual creo yo pues demerita la capacidad de estos documentos como fuentes de información, ¿no? O sea, no solamente es que en qué día nací, cuándo me morí, con quién me casé, sino que podía tener otro tipo de información que podía nutrir las investigaciones. Y bueno, de esto deriva la siguiente parte de la presentación. O sea, de la revisión de las imágenes para esta plática, la reflexión nos lleva a la relación con el trabajo que realizamos aquí en la coordinación desde el Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Documental en conjunto con las restauradoras del Taller de Documentos Gráficos. Como comenté anteriormente, todos los libros que llegaron a la exposición, que eran 34 y venían de diferentes acervos, tenían algún grado de deterioro. ¿Sí? Deterioros que tienen su causa no única o principalmente en el paso del tiempo o en el envejecimiento natural de sus materiales constitutivos,
sino en mayor medida en las prácticas de quienes a lo largo del tiempo han estado a cargo de su custodia, cuidado y consulta. Los deterioros provocados por mal almacenamiento, tanto por mobiliario como por mal acomodo, inadecuado, por mala manipulación, mala consulta y reparación, son prevenibles. La conservación preventiva como actividad sustantiva consignada en las políticas institucionales, principalmente en las instituciones públicas, es una deuda pendiente. Se hacen esfuerzos, pero queda mucho camino por andar. La coordinación en la que estamos, como área normativa en materia de conservación del patrimonio cultural y documental específicamente, ha realizado acciones a través del Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Documental para acercar la conservación preventiva a las prácticas de los acervos documentales, principalmente del INAH, pero falta una política nacional de amplia cobertura e implementación y evidentemente a nosotros como coordinación nos falta pues muchísimo trabajo por hacer, ¿no? No solo de difusión, de capacitación, de ejecución directa del proyecto, sino también de creación de políticas institucionales. Uno de los esfuerzos más significativos, voy a retomar, bueno, aquí se ven ejemplos de cursos de conservación preventiva o tópicos de conservación de material documental que se hacen no para especialistas en conservación, sino para gente que trabaja en los acervos. Como decía, uno de los esfuerzos más significativos es la publicación de la norma mexicana, acervos documentales, lineamientos para su preservación. El documento elaborado por especialistas en conservación de bienes documentales de diversa naturaleza. Especialistas de instituciones como la UNAM, a través de Biblioteca Nacional, el Instituto de Investigaciones Estéticas, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, especialistas del INVAL a través del CENCROPAM y del INAH, de la Coordinación en la Escuela, que trabajaron por más de 6 años para poder emitir este documento. La norma fue publicada, yo me equivoqué en la semblanza, publicada oficialmente en el Diario Oficial de la Federación en el 2019 a través de la Secretaría de Economía, que es la instancia del gobierno federal encargada de emitir normas, de la normalización oficial, ¿no? Para la emisión de estas normas, nosotros trabajamos dentro del subcomité que está dentro del Comité Nacional de Normalización, del Comité Técnico Nacional de Normalización Documental, y ahí se han emitido otras normas que tienen que ver con patrimonio documental en otras cosas, catalogación, conservación de otro tipo de objetos. Es un documento normativo de carácter no obligatorio, es decir, nada nos obliga a utilizarlo, pero sí es una guía específica para acervos documentales que abarca todos los aspectos que se deben tomar en cuenta para poder pasar de tener acervos, ¿aquí sigue? Así, así. Este lugar es el mismo espacio. ¿Sí? No, en este momento no aplicamos la norma, pero digamos, todo lo que viene en la norma está aplicado aquí, ¿no? Insisto, aunque no tiene un carácter obligatorio, sí es un documento oficial emitido por el gobierno mexicano. ¿Sí? O de tener cosas así. Eso no es un basurero, eso es parte del archivo de concentración de una Secretaría de Estado del gobierno federal. No vamos a decir cuál, pero sí. Entonces, bueno. Bueno, con el objetivo de tener como cosas así, ¿no? Como dije, el camino es muy largo y desde el ámbito de la conservación, restauración profesional, debemos tener claro que no podemos mejorar las condiciones de conservación de los acervos documentales sin la colaboración invaluable de los encargados de primera mano de los acervos, archivistas, bibliotecarios, fototecarios, la gente que está en las mapotecas, ¿no? Así como sin la existencia de políticas institucionales que contemplen los recursos humanos, salud, financieros y técnicos necesarios.
Debemos continuar con el trabajo que se ha planteado, detectando las zonas de oportunidad para mejorar nuestro actuar, para contribuir a garantizar la permanencia en el mejor estado posible, por el mayor tiempo posible, para que la gente pueda consultarlos, que ese es el objetivo final, digamos, de estos documentos, y no me refiero solo a los del registro civil, sino a todo el patrimonio documental, que nos permiten asomarnos a los hechos de la historia con el objetivo de entender de dónde venimos, de quiénes somos y qué queremos para el futuro. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Teresita. También ha sido una plática que ha sido una maravillosa coincidencia, pues tener este documento que seguramente el doctor Álvarez ya conoce, pero además pues todo este componente que nos habla de la gran importancia que tiene preservar los acervos, pues que tengan no solo este tipo de documentos, sino todos aquellos documentos que nos marcan como nación, que puede ser desde la Constitución de 1917, todo lo que le antecedió, hasta nuestras actas de nacimiento. ¿Quisieran expresar alguna pregunta? Los veo tímidos. Pero espero que... aquí, adelante, muchas gracias. Talía. Gracias. Una preguntita muy puntual al doctor Edwin. En algún momento mencionaste que estaba en proceso de restauración todo la vestimenta que portaba cuando fue el asesinato del presidente. ¿Se está restaurando allá en el museo o quién lo está haciendo? Porque además también me pareció muy interesante, o sea, digo, por lo que veo, está tal cual, ¿no? Como discutir hasta qué punto sería importante, o sea, hasta qué punto se valdría que se lave, ¿no? Todos los textiles, y lo que eso significa, ¿no? O sea, sobre todo porque también nosotros hemos estado cuestionando hasta dónde llevamos los procesos, ¿no? Si queremos que son documentos históricos, ¿no? Y esas huellas que están allí nos hablan de procesos históricos, si se vale eliminarlas, ¿no? Entonces, digo, por allí iría la pregunta. Sí, bueno, la que está en proceso de restauración es la camisa, que, bueno, tradicionalmente se ha dicho que es de seda, pero justo en los documentos que se generan allí en Jicotepec, yo los he consultado transcritos en el periódico El Universal, no había visto la versión original, ¿no? Esa camisa es la que está en proceso de restauración porque tenía un deterioro muy grande. Se la almacenó equivocadamente, pero además la sangre sí afectó mucho el tejido. En cambio, la ropa interior, esa solamente se limpió, se le lavó, pero como se pudo observar, no se le retiraron los coágulos de sangre, nada más se le retiró el polvo, ¿no? Entonces, así como las ven, ya están limpias esas piezas. Y vieron el exterior, pero en el interior es donde se ve realmente lo feo. En cuanto al uniforme, el uniforme no se ha tocado para nada hasta ahora. Se piensa limpiarlo también, pero igual sin hacerle más cosa que retirarle el polvo, con mucho cuidado. La que está llevando a cabo la restauración de la camisa y que limpió la ropa interior es Guillermina Peña, y está trabajando justo ahí en el museo, ahí mismo in situ, está llevando a cabo el proceso. La camisa sí lo necesitaba, porque de acuerdo con el diagnóstico que se hizo, si no se intervenía la pieza se iba a destruir, ¿no? Se iba a empezar a hacer polvo. De hecho, ella ha tenido que, no sé los términos, ¿no? Pero le ha agregado unas telas ahí transparentes para darle soporte, porque si primero se veía ya hecha chicharrón, ¿no? La camisa, pero además ya procesada, ya suavizados los tejidos, pues sí tiene muchos faltantes, ¿no? No se percibe muy bien en la fotografía, pero la camisa sí estaba en muy mal estado.
Entonces por eso es que sí tiene una intervención mucho mayor, pero el resto de la indumentaria no. Afortunadamente se ha conservado muy bien, es de materiales muy resistentes. Por ejemplo, la ropa interior es de lana, no es de algodón, es de lana, pero es una lana muy fina que uno la toca y cree que es algodón, porque fue elaborada por una casa británica cuyo fundador era alemán, y era un señor que a fines del siglo XIX, principios del XX, tenía la convicción de que la lana era más sana para el cuerpo humano que el algodón, y entonces promovió sus productos, que según eran mejores, y era muy fina la textura. En cuanto al uniforme, pues es un uniforme de casimir, de campaña, ¿no?, de la época, entonces pues tiene su propia resistencia, pero la camisa sí fue intervenida. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Realmente en nuestra pregunta me parece que es importante resaltar que para un investigador partes pero de la materia, de cosas que vas encontrando, ¿no?, como lo que son los archivos. Entonces se destaca la importancia de la conservación de los archivos, como es la vestimenta. Se destaca como el hecho de poder tener la vestimenta, poder tener las manchas de cómo en los orificios, de cómo entrar. Entonces cualquier intervención que tengamos de conservación tenemos que considerar esa parte. ¿Qué queremos conservar para la investigación? O sea, o queremos piezas museables, bonitas, bien conservadas, o queremos mantener esos datos que a ti te sirvieron como para contar la historia ahorita, ¿no? Por ejemplo, los orificios, que no es posible lo de las declaraciones que se están haciendo, porque si llega un especialista en criminología, diría, aquí el orificio salió por ahí, entró por acá, salió por allá. Entonces me parece que es muy importante para nosotros tomar en cuenta la conservación. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para quién estamos conservando? Si es una pieza museable o es una pieza de investigación, ¿no? Entonces creo que con estas dos pláticas queda muy claro que nuestro papel es muy importante en el rescate de la información, ¿no? Y lo que dijo Teresa, sí es cierto. Qué tristes son nuestras actas de nacimiento actuales. No sale que el abuelo de dónde era, cuál era su profesión. Ya los abuelos no existen, ni siquiera las actas de nacimiento. Entonces, pero pues felicidades. Una más. Pues nuevamente decir que fue una afortunada coincidencia que los dos pudieran estar en estas jornadas, y en este sentido entonces invitaría a nuestra directora de educación, Natalia, pues para dar cierre a esta primera jornada. Muchas gracias. Pues miren, muy breve. Yo nada más quisiera decir que le agradezco a Ana Berta, está ahorita entrando con mucho impulso a retomar el área de conservación de monumentos históricos, y bueno, trae esta propuesta de organizar unas jornadas. Me parece muy interesante que estemos promoviendo la difusión de actividades que se realizan en el instituto, tomando y no fue obedeciendo a lo que el presidente señala respecto a la importancia de conocer por qué tenemos estos días feriados, ¿no? La verdad es que Ana lo había propuesto desde antes, pero la verdad es que sí, de repente, pues nos viene muy bien a todos conocer un poquito más. Y estaba pensando, nos la pasamos diciendo, es muy importante nuestro patrimonio, y la verdad es que a veces no conocemos bien nuestra historia, no conocemos nuestros museos. El museo es una buena ocasión para invitarlos a que todos vayamos al Museo Carranza. Es un museo del instituto, ¿no? A conocer las investigaciones que están haciendo la gente que trabaja en este instituto. Y digo, a mí además me parece mucho más pertinente que podamos tener la mirada del historiador y también hacer esta búsqueda de intentar vincular dos cosas que parecieran estar totalmente desvinculadas, pues tratar de establecer este diálogo. Y me gustó muchísimo porque al final
bueno, el doctor Edwin nos estuvo presentando para mí muchísimas cosas que desconocía respecto al personaje, ¿no? Y a este periodo, pero la parte final de cierre me gustó muchísimo porque es precisamente ocupar a lo que en la ley está referido como un monumento histórico, que puede ser la vestimenta que portaba. Eso es un documento, ¿no? Y lo mismo Teresita nos mostró lo que todos conocemos como un documento, ¿no? Pero pues son dos objetos que para los profesionistas que trabajamos con el patrimonio nos sirven para investigar y para, en muchas ocasiones, como decías, Blanquita, no, hay muchos mitos en la historia de nuestro país y cuando se hace una investigación profunda y se hace la lectura, no solamente la lectura como tal, sino de un objeto, pues se pueden aclarar este tipo de mitos e información. Y bueno, pues entonces yo quisiera decirles que me gustó muchísimo esta primera sesión, que los invitaría también a todos a que se acerquen conmigo, con Ana, con Blanquita, con Salvador o con quien sea, si tienen alguna propuesta. Yo creo que es bien importante promover la divulgación del trabajo que estamos haciendo, y les agradezco a todos por el tiempo que todos tenemos muchísimo trabajo, pero creo que nos podemos dar un tiempito pequeño para escucharnos, ¿no? Y saber que estamos cada una de las áreas que es lo que está haciendo. Muchísimas gracias a los dos ponentes por su participación. Si quieres, entre los dos la damos. Voy a leer. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, otorga el presente reconocimiento a Edwin Alberto Álvarez Sánchez por haber impartido la conferencia Venustiano Carranza y la Constitución de 1917 en el marco de su 100º aniversario luctuoso. Muchísimas gracias. Y bueno, también el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Conservación, otorga el presente reconocimiento a Teresita Bernarda Díaz Villanueva por haber impartido la conferencia Conservación de Acervos, Testigos Materiales del Devenir Histórico de México. Muchas gracias. Bueno, y sí les pediría también un aplauso a Ana Berta por el trabajo de gestión y organización. Gracias a todos. Gobierno de México.